Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, en nombre de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, extender un saludo de agradecimiento a la y los congresistas que han convocado a esta audiencia pública y a sus equipos de trabajo, porque consideramos que estos espacios son muy importantes para visibilizar algunos de los aspectos críticos en la implementación del acuerdo de paz, con la idea de poder estar a tiempo de poder ajustarlos. La perspectiva de CODES ha sido insistir en que la implementación del acuerdo de paz refleje el postulado que el mismo trae de garantizar la centralidad de las víctimas en su implementación. Por eso siempre insistiremos, ese será nuestro horizonte de sentido, en analizar la distinta normativa que se ha venido impulsando a través del Gobierno Nacional y del Congreso de la República por la vía del llamado Fast Track, desde la perspectiva de la reivindicación de los derechos fundamentales de las víctimas. Ese va a ser un poco el planteamiento central a través del cual queremos destacar unos aspectos críticos con la idea de hacer un llamado para que se mejoren los mismos desde la perspectiva anteriormente destacada. Son 3 o 4 puntos. En primer lugar, recordarle a esta audiencia pública que más del 54% de la población reconocida como desplazada forzada en Colombia tiene origen rural. Al menos la encuesta más representativa que hasta la fecha existe en la materia en Colombia, que es la tercera encuesta de verificación de los derechos de la población desplazada reportada a la Corte Constitucional, nos da datos certeros que afirman que hay una relación estrecha entre la condición campesina, indígena y afrodescendiente con la mayoría de las víctimas del desplazamiento forzado y de despojo y abandono de tierras y territorios en Colombia. Esa es una sola razón suficiente para exigir la inclusión real y efectiva de las mismas en la normativa inherente a la reforma rural integral. No solamente por lo que el acuerdo de paz ha dicho de manera explícita, sino también como un acto de reconocimiento del carácter masivo y sistemático de la afectación a la población campesina y étnica que ha traído el conflicto armado que se busca superar a través del acuerdo de paz. En segundo lugar, también recordar que ya no en datos históricos, sino ya en la actualidad, en lo que se está viviendo actualmente en los territorios, más del 60% de las personas afectadas por los desplazamientos forzados, incluso masivos más recientes, son afrodescendientes. Y esto nos permite hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones para que respete y proteja de manera reforzada los derechos de la población afrodescendiente en el marco de implementación del acuerdo y también desde la perspectiva de la protección integral de sus territorios y de sus vidas en aquellos lugares donde, a pesar de que hay una promesa de paz, el impacto del conflicto y de estructuras sucesoras del paramilitarismo ha impedido el goce efectivo de los derechos de esta población. Por esa razón también hacemos un llamado urgente a que se cumpla con el capítulo étnico contenido en el punto 6.2 del Acuerdo de Paz, porque consideramos que si bien algunos de los decretos sobre reforma rural integral recientemente expedidos reflejan de manera parcial una perspectiva étnica, vemos completamente invisibilizados a nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que respete las estructuras organizativas legítimas de los y las afrodescendientes y les permita participar a la luz del capítulo 6.2 del acuerdo en la implementación del mismo. Finalmente queremos hacer un llamado para que se corrija en los decretos sobre reforma rural integral la omisión total que hay sobre las víctimas. El acuerdo de paz en el punto 5 y en el punto 1 ha hablado de una categoría que es necesario desarrollar normativamente y es la categoría de las comunidades victimizadas. En ese sentido, no vemos en ninguna de la normativa actualmente expedida una definición de la misma y por lo tanto acciones afirmativas encaminadas a un acceso prioritario a la reforma rural integral desde la perspectiva de la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de lo que el propio acuerdo ha denominado comunidades victimizadas. También queremos hacer un llamado a que nos parece preocupante que en el decreto sobre reforma rural integral se establezca como beneficiario de adjudicación de bienes destinados a la reforma agraria a personas naturales y personas jurídicas con patrimonios superiores a 700 salarios legales mínimos mensuales. Desde la perspectiva de las víctimas, esto es una afrenta, pero además significa una alteración no consentida
de los órdenes de priorización respecto al acceso a los programas de la reforma rural integral, porque un actor privilegiado se introduce dentro de la larga lista de personas que legítimamente han esperado por parte del Estado una respuesta desde la perspectiva al acceso a la propiedad, desde la perspectiva de los bienes públicos como son los baldíos. Bueno, me dicen que tenemos muchísimos más aspectos, pero pues ya se nos ha acabado el tiempo. Queremos insistir en que hay un déficit de la consulta previa. Nuestros compañeros y compañeras indígenas han logrado exigirle al gobierno la consulta de varios de los decretos, pero no son todos, no es toda la normativa, y nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes tienen el derecho a ser consultados y hasta la fecha eso no se ha llevado a cabo. Para CODES es una situación grave que compromete la legitimidad de la implementación del acuerdo y que estamos a tiempo de corregir. Muchas gracias.